Check out great deals at Safeway. This week at Safeway, 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries are 3 for $12. Member price. Plus get value packs of USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast, untrimmed twin packs for $3.87 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. And local green or red seedless grapes for the member price of $1.88 per pound. Also at Safeway, 16 ounces of Jennie-O turkey. Selected varieties are buy one, get one free. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Nazaré López. En la solapa de su último libro podemos leer que trabaja como periodista en prensa, radio y televisión desde la década de los 80. Labores que compagina con el teatro, en el que ejerce como docente, directora y autora para compañías profesionales y grupos aficionados y escolares. En la colección narrativa publicó las novelas Formigas nos pes en el año 2019 y Pecados veniáis en el año 2022. Para mí es Naza, la de la radio, una gran conversadora, compañera de largas caminatas por el monte, persona reflexiva, profunda e inspiradora, a la que he conocido a través de su amistad con mi hermana y de otra cosa que os contaré más adelante. Hola Naza, ¿qué tal estás? Hola Seu, qué bonita entrada, cuántos regalos me haces ya de entrada. Y bueno, que yo también estoy muy contenta de poder, para mí es un privilegio contar con tu amistad también, Seu, que te admiro mucho. Gracias, es mutuo. Nos costó un poco encontrar el hueco. Sí, pero bueno, eso es la vida que corre y corre y corre y a veces pues nada, no puedes hacer otra cosa que dejarte llevar, ¿no? Sí, pero bueno, dicen que bien está lo que bien acaba, ¿no? Claro que sí. Hoy estamos aquí para hablar de tu nuevo libro. Tú, como buena persona galegofalante y escritora, tu lengua vehicular es siempre el gallego. Siempre o casi siempre, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora pues decidimos hacerlo en castellano porque me sorprendió tantísimo toda esa gente que te escucha desde tantos lugares del mundo y desde muchos países de habla hispana. Y yo soy una enamorada absoluta de Argentina. En los dos libros además sale Argentina mucho y el lunfardo también está por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que yo socialmente y laboralmente siempre hablo en gallego. Mi lengua materna es el castellano. Mi padre ya se crió fuera de Galicia, por Asturias, por León y demás. Mi abuelo era ferroviario, entonces andaban por ahí pues en las estaciones que le correspondía. Mi madre era maestra, era hija de maestros y tampoco pues en aquellos momentos del franquismo pues ella cuenta, ¿no? Yo siempre digo a mi madre que era una maestra republicana en el franquismo porque se había criado con un señor de la Escuela Libre de Enseñanza, que era mi abuelo, y que hacía trampas para enseñarle a los niños galego por debajo y para permitirlo, pero que realmente pues su lengua y lo que ese constructo lingüístico en el que tuvo que vivir toda su vida fue el castellano. Entonces, nosotros en casa no escuchábamos el galego nada más que cuando hablaban mi padre y su hermano. Pero yo cuando bueno, ya en la adolescencia, por la concienciación, política, por todas aquellas cuestiones, empecé a hablar, a chapurrear galego, después a hablarlo, a estudiarlo, a leerlo, y realmente pues desde hace 30 y pico años el galego pues es mi lengua de trabajo, mi lengua de amistad, mi lengua social. Sí que es verdad que en algunos contextos íntimos pues parece que es el castellano el que manda porque es la lengua de la cuna, ¿no? De alguna manera. Pero sí, digamos que el 80-90% de mi vida es en galego, ¿no? Y mi escritura, pues yo creo que además tengo más recursos en galego porque, claro, llevo trabajando y escribiendo en galego toda la vida. Hoy leí en el periódico, en La Voz de Galicia, que cada vez se habla menos gallego en Galicia y que la excusa que pone la gente es que no lo habla porque no lo habla bien, ¿no? Ya, yo creo que en eso compartimos de alguna manera
complejos con el resto del país, con el resto de las comunidades autónomas, que somos, viene un inglés aquí, se pone a hablar castellano o galego y aunque lo chapurree lo habla perfectamente. Nosotros tenemos como ese pudor a no hablar. Y yo siempre me acuerdo de una cosa que dice pues mi amiga Rosa Moreiras, que es lingüista, perdón, del Ayuntamiento de Trabajo, y que siempre dice, el peor galego es el que no, é o que non se fala, el peor gallego es el que no se habla. Entonces, yo creo que es una disculpa, ¿no? Realmente, y también que de alguna manera pues somos así, en este caso somos así como pudorosos y vergoñentos y que nos da vergüenza si no lo hacemos todo perfecto y la perfección, bueno, no existe, ¿no? Si, dicen los portugueses, o perfeito é inimigo do óptimo, ¿no? Y realmente yo creo que no, que tenemos que lanzarnos y sobre todo que tenemos que pensar que tenemos una riqueza ahí, que, o sea, que tener un idioma propio, que eso no tiene todo el mundo. Y que esa riqueza, si la perdemos, vamos a perder una gran parte de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestro estar en el mundo, ¿no? De nuestra identidad, ¿no? Porque algunos de nuestros familiares no lo hablaban porque no podían. Y Evidentemente, ahora ¿no? que podemos, pues no lo hablamos, ¿no? Yo la primera que hablo mayoritariamente castellano. Mi madre cuenta anécdotas terribles de lo que hacían algunos maestros en las escuelas cuando los niños hablaban galego, ¿no? Los castigos y, bueno, castigos que en aquella época pasaban por mandar a un niño a coger unas piedrecitas para que luego los demás castigados se arrodillaran, por ejemplo, ¿no? Cosas terribles y que también tenían que ver con la lengua, ¿no? Y ir a un médico y cambiar de idioma porque no te iba a entender cuando el médico entendía perfectamente, ¿no? O incluso en las familias, ¿no? Que entre los mayores se hablaban en gallego y a los hijos les hablaban en castellano porque no fueran a pensar en el colegio que ellos no sabían hablar Sí, castellano. sí, sí, En sí. casa de mi abuela pasaba así, por ejemplo, ¿eh? Bueno, Ujú. retomamos. Ahí estamos, ¿no? Con el cafecito. Tu primer libro, que lo tengo aquí, se titula Formigas nos pés, que viene siendo en Sí, castellano Hormigas en los pies. Y sí. es una novela que cuenta una historia, ¿no? De una mujer y de cómo Ujú. afronta una serie de pérdidas en su vida. Hablas mucho en tus libros de las mujeres, de la tribu, de la sororidad. ¿Hasta qué punto es importante para ti que quede plasmado en tus palabras esa sensación? Yo creo que lo hago sin querer, o sea, que lo hago de una forma natural, que es lo que me sale. Cuando empecé a oír hablar en Formigas nos pes ya y en este también mucho más todavía, pues que el concepto de sororidad estaba ahí muy presente en mis historias, en mi historia y demás, pues la verdad que como que me alegró. Dije, ah, qué bien, pero no me alegró porque dijera meta conseguida, sino como que ni lo había pensado, ¿no? Y dije, qué bien que esto también esté así, pero no es algo como buscado. Es que yo creo que muchas veces digo, no sé si sé escribir muy bien personajes hombres, no sé si de alguna manera también considero y voy al tópico de que aquello que ya tuvieron mucho protagonismo y que ahora como que los quiero como secundarios, como simplemente pues personajes que hacen avanzar la trama o que provocan o que motivan, pero que no esa parte interior que yo creo que reflejan todos mis personajes de alguna manera, o sea, ese intimismo, ese hablar desde las entrañas de alguna manera. Yo no sé si sabría hacerlo también con un hombre, la verdad, lo digo así. Es verdad que he escrito personajes masculinos, sobre todo en teatro, pero a veces digo, claro, yo la mayoría del teatro que he escrito lo he escrito a medida. Una compañía que me encarga una obra sobre un tema y que me dice tengo tantos actores y tantas actrices, ¿no? Entonces, pues escribía ya para señores concretos, pero no sé si sabría llegar tan al fondo del alma y me parece que también pues es un poco un acto de honestidad, es decir, yo escribo desde esa parte femenina que de alguna manera creo que conozco por mí, por las personas que estáis a mi lado. Yo creo que es un poco va por ahí. No es algo como pensado, pero no me planteo ahora. Estoy con, bueno, pues con otras cosas que tengo ahí en el cajón que andan ahí dando vueltas a la cabeza. Y el otro día lo pensaba y decía, bueno, en esta cosa ya hay más hombres, pero hay más hombres porque circulan alrededor de mujeres, no porque ellos sean los protagonistas, sino otra vez más, como en Formigas los Pes, pues porque están ahí, porque a ellas les pasan cosas también, a veces en base a lo que ellos actúan o viven o provocan, ¿no? Convivimos en sociedad, hombres y mujeres, no podemos... Y después yo sí que creo mucho en la tribu femenina.
¿no? Quiero decir, en todos los momentos duros de mi vida, ella es una vida muy larga, esa tribu de mujeres que estamos perdiendo también, porque antes la teníamos dentro de la casa, antes pues íbamos a parir y teníamos a las tías, a las abuelas, a la madre, a las primas, y ahora todo eso, de alguna manera, yo siento que lo estamos suplantando con las amigas, con esas caminatas que nos damos los sábados tan maravillosos por el monte, con los círculos que casi sin que los busquemos van apareciendo cada vez más que son femeninos, porque no sé si es que también ahora ya se empieza a animar más gente, pero tú, yo qué sé, te vas a una clase pues de yoga o a una meditación o a una clase de trabajos manuales, tal, y la mayoría de las personas que acuden, que se están formando, que a lo mejor son mayores, que ya o están jubiladas o están a punto de jubilarse, son mujeres. Y tus círculos poco a poco se van ampliando y se van ampliando con un peso femenino muy fuerte, lo cual no quiere decir en fin, que no haya hombres y bienvenidos sean y ojalá cada vez estemos más en igualdad y no tengamos que hablar ni de sororidad ni de nada, de nada. Pero por ahora es lo que es. Es lo que es y yo creo que hace mucha falta. Sí, 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 porque además ese apoyo, que es un apoyo casi como uterino, ¿no? Que es un apoyo maternal, que es un apoyo, eso yo lo he encontrado mucho más en las mujeres. No quiere decir que no lo haya encontrado en hombres también, ¿eh? Sí, sí, aquí cada uno hablamos de nuestra experiencia y otra persona puede tener otra experiencia, pero Y luego también es que las mujeres hemos estado calladas mucho tiempo. Nos toca hablar ya un poquito también, ¿no? sí. Bueno, pues la primera es una novela larga. Hoy nos vamos a centrar más en la segunda, si te parece bien. Pero bueno, la primera es muy recomendable porque habla eso, cuenta la historia de una mujer. No vamos a contar mucho para no hacer spoiler. Y los invitamos a que lo lean. ¿Y has pensado traducir los libros a castellano? A mí me encantaría, evidentemente, pero bueno, ahí ya dependemos un poco del mercado editorial, no lo sé, ojalá que algún día se puedan traducir, claro que sí, que me gustaría muchísimo poder verlo en castellano también. Y tengo un amigo que es traductor que siempre me está diciendo, oye, que yo lo hago gratis y todo, ¿no? Y digo, hombre, no, pero bueno, eso también ya pues depende un poco del mercado editorial y de lo que la editorial pues determine de alguna manera. Tú date cuenta que yo soy una escritora serodia, que pues publico mi primer libro con casi 60 años, ¿no? Entonces, pues bueno, en este momento pues me dejo unar y me dejo llevar mucho pues por Xerais, que es mi editorial, y bueno, pues ahí está, a ver qué pasa. ¿Y qué palabra utilizaste? Escritora serodia. Herodia, claro, yo, ¿Y qué significa eso? una escritora que sale a la luz muy mayor ya, ¿no? O sea, yo no soy una niña, tengo 63 años, ¿no? En libro, en literatura, porque tú llevas escribiendo toda la vida. Sí, 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 es verdad. O sea, yo llevo toda la vida escribiendo, pues para prensa, para radio, para televisión, para revistas, para, yo qué sé, pues para catálogos de vinos, como quien dice, ¿no? Y creo que en todo lo que he hecho, pues incluso en los reportajes, crónicas y hasta en las entrevistas o demás, de alguna manera yo creo que siempre, sin quererlo tampoco, sin pretenderlo de una forma consciente, pero mi constructo literario siempre ha estado ahí, porque yo sé si alguna vez, si algo he querido ser en mi vida desde que tengo memoria, y tengo memoria desde muy antiguo, pues yo recuerdo muy pequeñita, con muy poquitos años, escribía cuentos y yo lo que quería ser en este mundo era escritora. Y llego al mundo del periodismo en un momento en el que todavía pensábamos que es que era como un camino mucho más fácil para llegar a la escritura. Después la vida pues me va llevando por un lado, por el otro, las obligaciones, las familias, en fin, estas cosas. Y bueno, estoy súper feliz de haber podido cumplir mi sueño. Me parece que muchas veces lo pienso y lo hablaba alguna vez con mi hijo, ¿no? Que creo que es la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo, ¿no? O sea, que de repente no me he rendido. He estado en la puerta de atrás, detrás de la puerta durante mucho tiempo. He tenido pues mis cuentos, mis versos, mis metidos en un cajón durante muchos años y bueno, pues lo he conseguido, ¿no? Y lo he conseguido con un proyecto de esperanza, ¿no? De esperanzador. Sigo ahí, sigo con muchas ganas de escribir. Es cierto que este último año he escrito muy poco. Esta novela entró en la editorial, salió ahora en octubre y entró en la editorial
a principios de enero del año pasado. Recuerdo que cogí las vacaciones de Navidad y corregí ahí el libro. Y es cierto que este año, pues por circunstancias personales, no he estado muy dedicada ni escribiendo demasiado, pero ayer también lo hablaba con otra amiga común, decía, me siento como que es un barbecho fértil, de alguna manera, en el que he estado en este tiempo, ¿no? Apuntando alguna cosa, pues eso, garabateando algún folio y demás, pero que estoy ahí con un camino de esperanza y que estoy muy contenta por haberlo conseguido, que esto me ha rejuvenecido muchísimo. Sí, las cosas también yo creo que pasan por algo y cuando tienen que ser. No podemos forzar el momento, ni a ti te llegó ahora Yo me he arrepentido muchas veces en mi vida y he estado muy acomplejada, pero si yo lo que quería hacer era otra cosa, pero si estoy, mi hijo me decía, mamá, estás súper entretenida en escribir pues tus cosas para la radio, en escribir tus obras de teatro, por no hacer lo que tienes que hacer, que es lo tuyo, ¿no? Y hasta cierto punto tenía razón. Y bueno, llegó el momento, ¿no? Y la verdad que ha sido pues como muy bonito, ¿no? Este libro, por las circunstancias que decía, este año pues no estaba muy bien y demás, pues sentía también un poco que nacía como, yo le decía, nace como expósito, ¿no? Como los niños que nacen sin padres y dejan a la puerta de una institución, ¿no? Y mi hijo me decía, no, mamá, nace prematuro, entonces en este momento lo están cuidando otras personas, mientras tú pues no puedes enfrentarte a ello e ir al mundo con él, ¿no? Y entonces cada vez que, pues eso, que converso con alguien como tú o que leo una crítica, que la verdad es que en pocos meses tiene muchas críticas y muy buenas, entonces pues os veo a todos como con la máscara, los EPIs y en la incubadora ahí cuidando de mi retoño mientras no lo puedo llevar yo a casa. ahora ya estamos hablando del segundo libro que se titula Pecados veniais, que en castellano viene siendo Pecados veniales, que son Ujú. estos pecados que la Iglesia no considera como graves, ¿no? Y que se Ah, pueden arreglar pues con un par de Ave Marías y unos Padre Nuestros, ¿no? ujú. Entonces son una serie de relatos que tienen algún hilo conductor común y que una vez más vuelves a tocar pues tus temas de referencia, ¿no? La mujer, la sororidad, la comunidad, la pareja, el duelo. Sí, la verdad es que este libro nace un poco como de retazos, ¿no? Algunos cuentos, de hecho, hay algún cuento que es revisado y reescrito, pero que a lo mejor tiene 10 años o 12 años, ¿no? Y de repente, pues tenía como eso, una serie de cuentos, no sé si tenía 8 9 o 10, y dije, va, pues voy a hacer algo con esto. Me apetecía, después de Formigas Sorpresas, es un libro muy intimista, Sí. es un proceso de duelo muy íntimo, entonces me apetecía como hacer algo que se escapara un poco, lo cual no quiere decir que este no sea íntimo, porque yo creo que mis personajes siempre están ahí en esa intimidad, en ese rumia, rumia, ¿no? Pero me apetecía hacer algo pues que a lo mejor no tuviera tantísimo que ver, o sea, directamente pues con un sentimiento que yo conocía, ¿no? Lo que te decía, lo que no quiere decir que en este pues no conozca pues temas de abusos o acosos en el trabajo o en el colegio o en el catecismo o pues gente pues que la han desahuciado o en fin o estas trampas que nos hacemos a nosotros todos los días o que nos hacemos a nosotras todos los días. Entonces, de repente me di cuenta que tenían como una especie de nexo común todos los cuentos que estaba escribiendo y era que las mujeres que protagonizaban cada cuento, a las mujeres que protagonizaban cada cuento, como que les pasaba algo que les hacía de repente cambiar, poner su vida del revés o actuar historias que jamás en la vida pues habían pensado que podían actuar, ¿no? Y entonces nació así, dije, bueno, pues los voy a hilar un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la estructura también dije, va, pues me gustaba hacer ese juego de que pues una frase o un sintagma con el que acaba un cuento, de título al siguiente. Algunos personajes fui secundarios en un cuento, luego cobran protagonismo, tienen su relato completo y en el relato final aparecen absolutamente, pues es como un bonus track en el que dices tú, bueno, pues quería hacerlo así como decir, ¿qué fue de aquello? Y que después de hacer aquello, que quedan como siempre, como casi todo lo que escribo, muy abierto y demás, pero me apetecía en el relato final darle
ese punto, ¿no? Un relato que además pues tiene su propia entidad y trata un tema pues durísimo como es, dos temas incluso podríamos decir, como es la eutanasia o esas trampas que a veces nos vemos obligados a hacer para poder sobrevivir en este mundo que a veces es muy hostil y para las mujeres pues desgraciadamente todavía sigue siendo más. Entonces, pues es curioso porque en todas las críticas hay la pregunta relato, novela, y todas empiezan con parecer relatos, pero al final es novela. Bueno, yo me quedo con aquello que dice mi amigo José Antón López Silva, que es bueno, eso de los géneros está muy de moda ya. Bueno, supongo que es no sé, una forma de verlo. Yo no quería desvelar tanto, pero me alegra que lo compartas tú porque leer esta novela es como jugar, ¿no? Tú crees que vas a por una cosa, pero luego te encuentras con otra, y en el siguiente capítulo te Mm, encuentras con otra, y al final te encuentras con mm, otra, ¿no? Entonces vas como acumulando sorpresas y te vas encariñando, ¿no? Porque yo que no soy una persona que le guste mucho leer libros de relatos, porque a mí me gustan las historias muy largas, ¿no? Creo que algunos de los relatos da para historia muy larga, porque sobre todo hay una de la mujer que hace el mural que a mí, vamos, me quedé con ganas de más. Digo, quiero saber sí. más. Luego en el final sabes algo más de Sí, lo que le nunca se pasó a sabe. ella. Pero Sí. sí que yo no diría que es un libro de relatos, porque al final está todo un poco Sí, entremezclado. así en las críticas y tal, yo creo que la pregunta acaba decantándose porque realmente es una novela con una estructura distinta, pero que es una novela. Y yo cada vez lo siento un poco más así, porque cada vez las veo a ellas como más en tribu, más unidas, más, ¿no? Y en ese rato final que la protagonista de alguna manera tiene relación con todas, sabe de todas y demás, pues vuelves ahí. Yo me doy cuenta que ahí vuelvo a la tribu otra vez, ¿no? Y que nos encariñamos con los personajes. Sí, 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 Te sí, gusta sí. saber más y cómo acabó o cómo empezó. Claro, por eso también quise hacer esa especie de casi como epílogos dentro del último relato, ¿no? En el que te quedas con ¿qué le pasó a la del mural? Pues mira, ahí está lo que le pasó a la del mural, ¿no? Y entonces me gustó también ese juego, ¿no? Me pareció un juego eh, como bonito y bondadoso para los personajes, ¿no? O sea, que de alguna manera también eso creo que está presente también en este libro y en el otro libro, y es que los pasos que vamos dando en la vida nos pueden llevar al foso, pero nos pueden llevar también pues a un renacer constante, continuo de nuestro propio camino, ¿no? Y yo las quiero renacidas, o sea, decía, creo que era en una crónica que hizo también muy bonita para el Diario Cultural, Dolores Vilavedra, y decía algo así como que no eran que no era maniqueísta ninguno de los, o sea, que no había maniqueísmo en el libro, ¿no? Que los personajes son crudos y son como son, valientes, cobardes, atrevidos, tramposos, en fin, como es la vida y como somos todas en algún momento determinado. Y yo creo que también refuerza un poco el valor interior que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces vas por la vida como transitando por inercia, dejándote llevar, y de repente te descubres en un cuerpo que no es el tuyo, en una vida que no es la tuya y no estás a gusto. Y estas mujeres son bravas, son poderosas, porque saben lo que quieren y no se quedan en lo que conocen, ¿no? Van a buscarlo. Y partiendo muchas veces de la vulnerabilidad, porque muchas de ellas son tremendamente vulnerables, tremendamente afectables por el entorno, por lo que les pasa. Y se produce ese hecho determinado en el que de repente su fuerza emana porque estaba ahí, ¿no? Bueno, yo creo que asumir nuestra vulnerabilidad nos hace más fuertes. Hombre, claro. Yo, por ejemplo, soy una persona que llora mucho. Entonces, bueno, pues cuando eres más joven te da como un poco de apuro, ¿no? O te da así cosica tal. Y ahora ya, ¿qué ventajas de la edad? Que te da todo igual, que te haces más libre, más consciente y vas por la vida de otra manera. Digo, pues yo si tengo que llorar, me echo mis dos lagrimitas, me las quito y se acabó. Y hacerte cargo de tu propia vulnerabilidad, yo creo que te hace más fuerte. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que además es algo que tengo como ahí grabado desde hace muchos años, que eres fuerte en la medida que eres vulnerable. O sea, que estás como un junco en la medida que te puedes partir y recomponer, ¿no? Si no, yo creo que hay algo que falta y qué sanadoras son, no sé, muchas veces las lágrimas. Es verdad que cuando te quedas en ese lagrimeo o en ese gimoteo, eso es distinto, ¿no? Eso que
pues en psicología llaman ese rebusco sentimental, ¿no? Que no estás en tristeza, realmente estás con una rabia que no puedes y lo actúas como una tristeza falsa, ¿no? Pero cuando las lágrimas son de verdad que sanadoras son. Sí, a veces es que no podemos hacer nada más que llorar. Pues sí. La vida nos pone situaciones y dices tú, ¿qué hago? ¿Lo puedo resolver? No, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues llorar y decir, "Oh, pues hoy para adelante con lo que tengo y mañana pues ya veremos". Claro que sí, No queda más. claro que sí. Pues recuerdo una de estas caminatas que nos damos por el monte, que estabas revisando tu primer libro y te habían dicho que tenías que eliminar unas 100 páginas. Sí. Entonces yo te pregunté, primero, ¿cómo se hace para eliminar 100 páginas de algo que tú has parido, ¿no? Porque muchas veces los escritores sentís el libro como un hijo. ¿Y cómo Sí. puedes escribir tantas páginas? Eres muy prolífica. Bueno, te contesto primero a lo segundo, si te parece, ¿no? Una, es mi oficio, entonces es mi oficio, no digo el oficio como escritor, sino el oficio de escribir. O sea, llevo toda la vida escribiendo y creo que el periodismo te ayuda en ese sentido, igual que en otras cosas se te corta mucho las alas porque es una profesión muy exigente en la que tienes que, hoy estás maravillosa aquí arriba, pero mañana tienes que volver a estar maravillosa porque es lo mismo, estás siempre en la palestra del juicio de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que hay algunas cosas en las que te ayuda y es en la fluidez de la palabra y también en que eres como mucho más, tienes menos pudor a la hora de conservar. Tú en el periodismo te tienes que adaptar a aquellas líneas o a aquel tiempo, entonces, bueno, sabes que tienes que cortar, ¿no? Entonces, yo eso creo que lo tengo ahí desde hace mucho tiempo y tengo digamos, mi vademecum profesional, tengo mucho aquello que decía Sábato, que un escritor se sabe medir mejor por lo que tira a la papelera que por lo que conserva, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando estaba con el proceso de Formigas, Formigas además es un libro muy fragmentario que está escrito, tiene 180 y pico, creo que capitulitos, 9 capítulos grandes, pero todo está escrito en forma de capítulos muy pequeños. El que más tiene creo que tiene 2 folios y medio, 2 páginas y media por ahí. Entonces, bueno, lo primero, como cortas, yo ahí lo que tengo que darle unas gracias enormes a quien fue mi editor, porque sus sugerencias creo que las admití, creo que un 95%. Él también me dijo, o sea, sí puede quedar así, pero me di cuenta que, claro, que es verdad que había relatos que estaban bien, o relatillos o escenas que estaban muy bien, pero que realmente ya lo había contado eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no tener ese pudor, o sea, para decir esto para la papelera. Y luego te voy a decir una cosa, algunas de esas cosas, que también me lo decía mi editor, las vas a aprovechar por otras cosas. Y algunos de los cuentos que hay ahí nacieron, dando una vuelta o demás, de algunos de los descartes de Formigas nos pés, ¿no? Y yo creo que mejoró mucho, o sea, que realmente cuando te das cuenta que después de licuar lo que queda de zumo es lo bueno, pues vamos, que sin pudor, sin complejos, Ya, ya. pa'lante. Y Lo de dejando el escribir ego también un poco aparte, supongo. sí, lo que pasa es que yo creo que hace tanto tiempo que en ese sentido, ¿sabes? Lo actúo así. Ya yo misma, por ejemplo, en este libro no hubo ningún cambio de edición. En este libro no hubo, ¿no? Mi editor, nada, pues hubo correcciones de buscar cómo separamos los párrafos, eh, yo qué sé, pues comas que te falta una coma o que se te coló un da por un K, ¿no? Sí. Y demás, pero no hubo ya recortes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, pues que también que me he hecho un poco como un poco también profesional de la edición, que me encanta, ¿eh? Porque al fin y al cabo he sido editora toda mi vida en prensa, en radio y en televisión, ¿no? Pero bueno, para ser un primer libro, yo he leído algún primer libro que, madre mía, y para ser un primer libro se nota mucho oficio, la verdad. Bueno, eso pues también, ahora Dolores Vilavedra decía, ¿no? En esa crónica de la que te hablaba, decía pues bueno, que había sorprendido Formigas Nos Pés por una escritora serodia, pero muy madura, que sabía muy bien lo que quería contar y demás, y que con este libro, pues de alguna manera se afianzaba esa idea. Claro, es que no publico este libro con 20 años. ¿No? Lo publico con mucha carga a la espalda a todos los niveles, profesional, psicológica, emocional, de vida. Es verdad.
Yo que siempre tuve mucho miedo a envejecer, ¿no? A que fueran pasando los años y el contador cada vez se quedara más bajo y realmente ir haciéndote mayor, ¿no? Ir creciendo tiene muchas ventajas. Mira, hay una cosa que me dice mi hijo siempre, que a mí me encanta y me la he puesto también así como, digamos, guía de camino, ¿no? Y es como un chiste, ¿no? Pero la verdad es que si te pones a pensarlo, tiene una profundidad muy positiva y muy bonita. Me dice, mamá, tú nunca serás vieja, tú siempre serás contemporánea. Y me encanta, me he puesto eso ahí, me encanta, porque, y el otro día se me decía una compañera que estaba diciéndome lo mismo que tú y me decía, pero vamos a ver, y le decía, pero vamos a ver, tú lees muchísimo, o sea, estás nutriéndote de lecturas, de películas, de músicas nuevas, porque pones el ordenador y pones el YouTube porque buscaste no sé qué tal y de repente descubriste aquella cantante argentina y dices tú, jolín, qué niña, qué maravilla y tal, ¿no? Estás en contacto con gente joven, no, a mí me encanta. Ahora no, pero durante muchos años en la radio aquí y en otros en medios que he trabajado he tenido gente de prácticas, ¿no? Eso, desde hace pues 27 o 25 años. Y el estar en contacto con gente joven también, ¿no? Y el tener esas ganas de... Entonces creo que esa contemporaneidad nos hace que evidentemente envejecemos. El otro día me lo decía el del seguro, me decía, es que por dentro los cuerpos están igual. Y digo, pues no estarán. Claro que no, es verdad. Yo tengo una artritis cervical degenerativa desde niña, por un golpe, o sea, pero tengo que ya noto que esto, que lo otro, que demás. Pero de alguna manera ese nutrirte de lo que está pasando, de lo que ocurre, de lo que se escribe hoy, lo que se cuenta hoy, las músicas que se hacen hoy, lo que habla hoy la gente joven y demás, te da un punto de contemporaneidad que a veces yo me miro y digo, "Pues no me creo todos los años que tengo encima, no soy creído". Ya, yo me acuerdo una vez mi hermana que me decía, dentro de mí me siento aquella chica, ¿no? De 20, 20 y pico que se vino a vivir a Santiago, empezó su vida y tal, y claro, me miro en el espejo y el espejo me devuelve otra realidad. Sí. Fíjate que a mí me gustan los espejos, yo tengo espejos en toda la casa, o sea, tengo muchos espejos y me encantan los espejos. Y hace muchos años me pasaba un poco lo que me dices que le pasaba a Marta, ¿no? O sea, que me miro en el espejo y ahora cuando paso por delante del espejo es que salgo de la habitación y ya me he topado con tres espejos de alguna manera. Siempre delante del espejo sonrío y la sonrisa te quita muchos años. La alegría de vivir siempre es un motor. La alegría de vivir incluso en los momentos en los que no estás nada alegre. Porque, bueno, hay momentos muy duros y temporadas y meses y años que son muy fastidiados y, ¿no? Pero yo recuerdo en algún momento así duro, 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 que mi vida cambiaba completamente de todo, ¿no? O sea, no iba a convivir con las personas que estaba conviviendo, no iba a vivir en la misma casa, no iba... Y como poquito a poco, pero bastante rápido, ya iba teniendo como eh, pequeñas así... ráfagas en la cabeza que me decían, ay, qué cómodo es vivir en un piso, por ejemplo, ¿no? O sea, había dejado mi casa del campo, ay, qué cómodo es vivir en un piso, ay, qué rico está esto, ay, que puedo ver la serie que yo quiero sin que nadie me tosa, ¿no? Pequeños placeres Placeres. prosaicos del todo que incluso cuando que estás con el orazepam y que estás con el antidepresivo y que estás vienen ahí, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hay momentos en los que ya pasas por el espejo y dices, chao, ¿no? Hay que Hombre, estar. vivir siempre vale la pena, pero es verdad que hay temporadas que parece que se ceba con uno, ¿no? Que todo viene ahí atravesado. Pero bueno, tú ya me conoces, tú ya sabes que yo soy una mujer muy alegre y súper vital, pero sí que es verdad que hay temporadas que hay que agarrarse a eso porque no hay nada más. Claro, que hay que llorar y pegarnos a las lágrimas. Claro. Estábamos comentando antes que tú trabajaste en la tele, en la radio, en prensa, en el teatro, en musicales. De todos estos medios, ¿tienes alguno favorito? ¿O te sientes más a gusto quizá en uno que en otro? A estas alturas de mi vida, bueno, yo siempre dije que donde más cómoda me sentía era en la prensa. O sea, yo recuerdo el primer reportaje que escribí para el Progreso de Lugo, el periódico de mi pueblo, que iba, menos mal que mi padre había comprado varios ejemplares, porque lo gastaba, o sea, lo llevaba, pero al baño, a todas partes, iba con, ¿no? La emoción de ver mi nombre escrito y de ver mis palabras, las palabras que yo había compuesto ahí escritas. El resto pienso que llegó por casualidad. He disfrutado muchísimo
en la tele, en televisión española, con aquellos equipos que éramos como familias, que vivíamos juntos, porque viajábamos juntos, dormíamos juntos, o sea, era todo familia. Y todo lo que aprendí de mis compañeros y compañeras de televisión española, que fue para mí un máster. La radio me encanta. La radio de noche me ha dado amigos para toda la vida. Toda mi profesión me ha dado amigos, que yo muchas veces lo digo, es que yo recorro Galicia y no tengo que coger hoteles nunca. Me voy a Madrid, me voy a Barcelona, no tengo que coger hoteles. Y es gente que a veces veo cada 15 años y que cuando la veo, pues me pasa lo que decía León Felipe cuando volvió a la universidad, ¿no? Que decíamos ayer, después del exilio y toda la película, ¿no? Eh, entonces, me ha gustado mucho, sobre todo, la parte social de la tele y de la radio. La radio me encanta. La radio me gustaba, sobre todo la radio de noche me gustaba mucho, que tuve pues eso, el gran privilegio de poder hacer radio de noche en la Radio Galega durante 3 temporadas y la verdad que fue muy bonito. Si tuviera que quedarme ahora con una cosa, y ahí ya sí que se me van a ver los años, le haría caso a mi madre, me hubiera hecho profesora a poder ser pues, de teatro, evidentemente, y me hubiera dedicado a enseñar y a montar teatro. Estuve durante 5 años pues haciendo el guión y dirigiendo a los actores del musical que tenía el instituto de aquí de Ames, que era un musical tremendo, que íbamos al auditorio, que implicaba casi 400 alumnos y alumnas, ¿no? Y ese contacto, es verdad que mis compañeros me decían, claro, tú dices estas cosas porque tú, claro, tienes ahí un montón de gente que la tienes como el flautista de Hamelin, ¿no? Sí. Que van por ti porque les encanta lo que hacen y les encanta el teatro y demás. Pero creo que sí que me hubiera dedicado a la enseñanza de literatura, de teatro, de lo que a mí me gusta y demás, pero creo que es donde más he disfrutado eh, profesionalmente es enseñando encima de un palco, enseñando todo lo que yo pueda saber de, pues eso, de expresión, de vida, ¿no? Que es el teatro al fin y al cabo es vida. Y la verdad que hoy le hubiera dado la razón a mi madre y he dicho, vale, vale, voy a hacer curso. Siempre le damos la razón a las madres cuando quizá ya es tarde, ¿no? Tarde, tarde, sí, 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 En el sí, momento nos parece que no, pero qué bien nos conocen, ¿eh? sí, 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 sí. Aparte por todo, ¿no? No sé, yo tenía mucho miedo a enfrentarme a adolescentes porque había trabajado en teatro con grupos aficionados de adultos y con grupos profesionales de adultos y con niños hasta 12 años o así. Y el adolescente me parecía que volvía otra vez a estar allí en una galería que teníamos donde vivíamos cuando mi hijo era adolescente, recibiendo un montón de niños y, ¿sabes? Enfrentándome a aquellos problemas que me resultaban como me resultaban. Y de repente trabajé con adolescentes 5 años en este proyecto de los musicales del instituto y para mí Que fue eran tan súper famosos en el enriquecedor. ayuntamiento. Esos musicales lo petaban muchísimo. Bueno, y que íbamos al auditorio de Galicia y decían, ahí vienen los de Ames. No, a ver qué traen. Y de repente, claro, veían que colgábamos a los niños del Trus y que hacíamos pirámides desde 5 tal y que montábamos en directo el barco de Piratas del Caribe y bueno, que alguno de los niños que tenía 15 años que tuvo que poner después su madre, darle un permiso para actuar de técnico con los grandes de la Quintana y la empresa que venía de Estados Unidos porque lo pillaban, ¿no? En fin, fue una experiencia alucinante, ¿no? La cantidad de funciones, hacíamos 4 funciones por día, luego en el auditorio hacíamos a lo mejor también 2 o 3, y venían todos los institutos del país y flipaban con aquello que decían, pero esto es el Circo del Sol. Y dicen, no, no, estos son los niños de Ames y un grupo de 11 locos de profesores y profesoras conmigo, que era la apuesta por el ayuntamiento, porque me ponía el ayuntamiento para ir allí pues, a trabajar la parte de dramaturgia y de guión y demás. Y la verdad que, vamos, es de un enriquecedor y vamos, trabajar eso con adolescentes, que es un periodo tan difícil, tan a veces duro en la vida. Yo recuerdo mi adolescencia como algo bastante duro, ¿no? Y de repente poder acompañar ahí, es que eso es maravilloso. Por eso creo que me quedaría, fíjate, no, 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 no es que esté echando de mi vida el periodismo y todo lo que me ha dado, ¿eh? Pero yo creo que sí, que me quedaría con esa parte, incluso así pensándolo, pues que habría, no sé, no sé. En fin, todo lo que eres
lo que viviste, ¿no? Somos, aparte de, como decía, pues Caballero Bonal, el tiempo que nos queda, pues somos el tiempo que hemos vivido también, ¿no? De alguna manera, o traemos lo que traemos. Entonces no puedo renegar de nada, pero me quedaría con eso. Además, el teatro puede servir como un refugio, porque en la adolescencia algunos estamos un poco más dispersos que otros, y si tú tienes algo que te mantenga unido a la tierra, ¿no? Que muchos Sí, niños lo encuentran, por ejemplo, en equipos de fútbol o en competiciones de baile, o, ¿sabes? Si tú tienes algo que te mantenga ahí unido y en un ambiente sano, eso es muy importante, yo creo. sí, yo creo que sí. Y lo que tú dices, o sea, que de alguna manera todo eso que estás sintiendo en ese momento, que es de cambio, que lo puedas canalizar por algún sitio, ¿no? Y el teatro, bueno, esto seguramente muchos compañeros y compañeras que yo considero grandes maestros del mundo del teatro a lo mejor no están de acuerdo, pero también sé que hay otras personas del mundo del teatro que lo están. Para mí el teatro es muy terapéutico, ¿no? Es absolutamente terapéutico. Yo he visto como niños que han dejado la medicación de estas cosas que les califican ahora, TDAH, no sé qué, que han dejado la medicación a través del teatro. Entonces, yo creo que el teatro es muy, muy sanador también, Trabajas ¿no? mucho la expresión oral, la expresión corporal. Claro, trabajas todo, trabajas desde dentro, trabajas, improvisas y estás contando lo que te está pasando en la vida, ¿no? Entonces, bueno, Esta semana pasada fui a un taller en el coworking de aquí de Villadoiro y era una charla sobre, bueno, el tema de las emociones del emprendedor, ¿no? Y decía que, claro, que realmente vivimos en una sociedad en la que toda esa expresión emocional la hemos apagado. Es mucho más importante comportarse bien y actuar como se espera que tienes que actuar, ya sea en tu vida laboral, en tu vida familiar o como padre o como cualquiera de esas mm, figuras, se le da mucha más importancia a actuar correctamente y hacer lo que se espera a que tú expreses emocionalmente y lo que estás sintiendo, ¿no? Y comentaba la chica que daba el taller que muchas veces frustraciones y depresiones y ansiedad, todo viene por eso, porque reprimimos las emociones y tienen que salir. El teatro es un lugar excelente para darle salida. excelente. Sí, 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 excelente. Y es verdad, y además con respecto a lo que estás diciendo, eh, qué mandatos tenemos de comportamiento, ¿no? O sea, cómo aún hoy no se les permite a los hombres llorar, ¿no? Y a las mujeres todo lo que nos permite, ¿no? Pues Iba por la calle el otro día y estaba un niño de 5 años o así debía de tener, llorando a moco tendido. Yo como espectadora, sin querer juzgar ni nada, ¿no? Y la madre le estaba diciendo, qué feo te pones cuando lloras, eres un llorica. Y claro, digo yo, jolín, y yo que soy tan llorona, que te lo comentaba antes, digo, "Uf, ¿y cuántos años pasas avergonzado porque no quieres llorar delante de no sé quién o de no sé cuánto? Y qué sanador es, qué liberación. Lloras 2 minutos, papá, te limpias y estás listo ya para comerte el mundo. sí, es verdad, es verdad. Dos o 10, a lo mejor más de 10 ya entramos en otras cosas, pero eh, y qué mala educación emocional tenemos a ese nivel, ¿no? O sea, deberíamos, yo creo que ya desde los coles, los institutos y demás, aprender a acompañar cuando alguien está triste, aprender a acompañar cuando alguien, yo recuerdo cuando que tuve la fortuna pues de convivir con muchos psicólogos y psicólogas en una edad en la que yo estaba como quien dice criando, ¿no? Y cómo de alguna manera puedes canalizar incluso la rabia, ¿no? Es decir, cuando estás muy enfadado, rompe todos esos papeles, machaca esto, dale ahí al cojín con unos, ¿sabes? Pero poder canalizar lo que no se queda ahí, que después lo que hace es dar gasto a la seguridad social, realmente, o sea, porque muchas, evidentemente hay un montón de enfermedades que no, que están ahí, que pueden, pero hay un montón de enfermedades que provienen precisamente de esos atascos, que yo creo que son atascos, ¿no? Sí, Atascos emocionales, totalmente. totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y nos queda mucho que aprender como sociedad para dejar espacio a... Yo a mi marido Eso, muchas veces le digo, yo tengo que llorar, ¿sabes? A lo mejor nos está pasando algo y digo, yo tengo que llorar. Yo después voy a ser súper fuerte y te voy a sostener y te voy a acompañar. Pero tú déjame que llore porque lo necesito. Entonces yo ahí pum, abro el grifo, sale ahí todo a barbecho y ya está. Me limpio y seguimos. Y yo creo que soy una persona con la que se puede contar, ¿no? Cuando se necesita.
Pero ya lo tengo comentado en más ocasiones en este podcast, y es que no estamos acostumbrados al sufrimiento ajeno. Queremos que pare, No, queremos que se nos acabe. asusta mucho, sí. No somos capaces de decir, oye, pues estoy aquí a tu lado callado, te abrazo, te doy el Kleenex. No, queremos que no llore, queremos que no sufra, queremos que no esté triste, hacer una broma para que se ría. Y en la vida hay momentos para estar triste. Y qué importante es esto que acabas de decir, Seu, ¿no? De estar callados, acompañar y estar callados. O sea, le tememos en esta sociedad tremendamente al silencio, a todos los niveles. Mm. O sea, me parece que el silencio es algo como que hay que llenar enseguida, que es que se va a romper el jarrón si no llenamos ese silencio, ¿no? Y qué importante es el silencio y saber acompañar con ese silencio, ¿no? Yo ahora que trabajo en casa desde hace unos meses, Qué lo que maravilla, más me fascina de todo es el silencio. Yo qué trabajaba en un maravilla. sitio, bueno, que había bastante movimiento de gente, sonaba el teléfono continuamente, en este tipo de espacios comunes, ¿no? Que había despachos para algunas personas, pero que mi compañera y yo, por ejemplo, estábamos en una zona común. Entonces, claro, el que entra, el que sale, la fotocopiadora, el teléfono. Y yo ahora estoy aquí, en mi estudio, en silencio, con mi lucecita, y es que es una paz, es un Y yo me estoy gustazo, muriendo de envidia. Sí, sí, sí. Qué es, maravilla. Qué es maravilla, sí. un gustazo. Bueno, pues voy a desvelar lo que te decía al principio de otras dos A cosas ver, que tenemos ahí en común en nuestro pasado. me tienes muy intrigada, ¿Qué sí. dices? Bueno, pues te vas a reír un montón. Pues una vez fuimos, Fran y yo, mi marido, a hablar nos entrevistaste en la radio en un especial sobre bodas. Coincidió coincidió que nosotros nos casamos en julio y no sé si en mayo o así hubo un especial bodas. Y entonces estabais buscando gente que se casara y que fuera a contar allí Sí. tal. Y allá fuimos mi marido y yo a la radio de Amis a contar de nuestra boda. Bueno, 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 bueno. Y esto nunca me lo contaste en nuestras largas caminatas por el monte. Pues nunca me dio por ahí. En serio, Y en pues me serio. estoy acordando de otra cosa que no tiene que ver Sí, conmigo. El otro día, sí, hablando con mi suegro, me dijo que le sí. habías entrevistado. Mi suegro es Javier Pablo. También. Sí. Y le encantan los sellos. Estuvo en la Filatelia Española mucho tiempo, dando charlas. Y siempre habla de ti con mucho cariño. Y entonces le comenté, oye, que va a venir Nata al podcast porque sacó un libro y tal. Bueno, ella no se va a acordar de mí, pero dame un abrazo de mi parte, que siempre fue muy amable conmigo. Anda, seguro que le entrevisté en Galicia para el Mundo, que entrevistábamos así, o en el programa de televisión española por la mañana, que también Pues llevábamos a estas personas que hacían cosas interesantes, ¿no? yo no, bueno, yo no lo sabía, me lo contó él y no lo recuerdas. Recuerda que era de un tema de filatelia y él estuviera Sí, en la asociación estatal y bueno, hacían qué congresos, bueno. hacían exposiciones y sí que lo recuerda. Pero bueno, la que Todo, yo quería toda la contarte, vuelta. Mm. sí, ¿verdad? Es Sí, curioso sí, sí. cómo al final estamos todos conectados, ¿no? Pues no sé si recordarás un desfile de modelos benéfico que hubo allá por el año 2014 que presentaste Sí, en Bertamirans con Moncho Borrajo. sí, sí, ¿Recuerdas? Pues ahí recuerdo, sí. debutó esta señorita como No me modelo. digas. O sea que antes de las caminatas ya teníamos un pasado común. Teníamos pasado. Bueno, no me han llamado de la Cibeles, no me han llamado de la pasarela, nada, a mí no me llamó nadie más. Pero, Y a mí para presentar las campanadas. vaya por Dios. Pues sí, sí, nada. Me acuerdo ahora de Pilar Candocia, que fue la que me hizo esta descabellada Sí, propuesta. Y sí, yo, por Pilar supuesto, es como divina. corresponde, acepté para desfilar con la ropa de su tienda. Sí, Y allí echamos la tarde, en Bertamirans. anda, fíjate, joder, qué cosas, Bueno, cómo son los caminos. presentaste así muchas galas, muchas cosas de estas de... Porque te llama la gente y tú eres una persona que eres muy cercana, ¿no? Que te gusta siempre aportar tu granito de arena, ¿no? Tus conocimientos y eso es muy de agradecer también. Bueno, no lo sé, quiero decir, a lo mejor más antes, ¿no? Ahora a lo mejor me cuidaría, me cuido un poco más a ese nivel, pero sí, o sea, sí que
he presentado cosas y demás, pero supongo que eso también va un poco con el papel de presentador de televisión que de repente te piden o te... No. Bueno, yo creo que el COVID también cambió mucho la forma como nos relacionamos. Sí, 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 Desgraciadamente, sí, ¿no? Eh, sí, sí. Hombre, y en mi caso yo ya no estoy para hacer muchas presentaciones, quiero decir, incluso lo comentaba alguna vez aquí en el ayuntamiento, ya pues, o sea, ya que empiece gente joven a hacer cosas, ¿no? Quiero decir, no, ahora ya evidentemente pues llevo un tiempo fuera, ¿no? del- de ese circuito, pero bueno, que también todo tiene un momento y una edad, ¿no? Yo, la verdad es que, y además que son situaciones que son cansadas a veces, ¿no? Porque, Muy y estresantes. depende, estresantes e incluso a veces, hombre, yo evidentemente me llaman para presentar algo en la Bahía de San Simón, porque como he ido a presentar datos de la memoria y tal, y sigo yendo a lo que sea, pero ya otro tipo de cosas muchas veces ya primas otro tipo de historias, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, la tarde que tú decías, pasamos allí la tarde, pero es una tarde, es un día entero que estás allí, que pasas frío o calor, que estás esperando, que tal, y bueno, pues llega un momento en que uno ya dice, bueno, es que ya no me puedo estar exponiendo todo el tiempo a esto, ¿no? Ya, Y creo que es sano también. más como algo puntual, quizá. Claro, claro, claro. O muy medido, muy de aquellas cuestiones que, ¿no? Aparte que, bueno, tampoco ya no te llaman tanto, ya hay mucha gente, o sea, ya no te llaman directamente. Pues a mí me parece súper interesante convivir así distintas generaciones, ir aprendiendo unos de otros, que antes era como se transmitían los aprendizajes y ahora parece que ya llegas a una edad, ya te apartan, te ponen ahí en una esquina y ya no vales para nada. Y Tú no sirves para nada, no puedes sí, vivir del pasado, muchas cosas así muy curiosas, ¿no? por ejemplo, mi hija Cuando yo creo que, le pide a los Reyes Magos unas agujas de calcetar, porque qué bien, una de sus oye, pues, abuelas le enseñó a ganchillar y dice que le ayuda mucho para tener paz mental, ¿no? Porque al sí, concentrarse dicen que sí, en sí, sí, contar y sí, en tal, pues que le ayuda sí, mucho a tal, y ahora quiere aprender a calcetar. Entonces ya dijo las agujas de calcetar y que me enseñe, bueno, la otra abuela, en este caso mi madre, ¿no? Que le ya cuenta con mi madre para que le enseñe. Y me dio una satisfacción, ¿sabes? Una felicidad que tenga en sí, cuenta a su abuela, que le dé valor a eso, que, ¿sabes? Digo, qué bonito. sí, sí, claro que sí. Y lo estamos perdiendo también como tribu social esto, ¿eh? Porque Total. bueno, es verdad que te pones a mirar y dices tú cada vez nos tenemos que jubilar más tarde o demás, pero también estás viendo la otra parte, ¿no? Como de repente pues hay en profesiones, estoy pensando ahora pues hace unos años cuando en Televisión Española jubilaron a todo el mundo con 58 años o esas jubilaciones parciales y demás. Y decías, están jubilando a la gente que ha sido nuestros maestros y que siguen siendo nuestros maestros y que son los que todavía tienen que enseñar una forma de hacer, como eso como los médicos, como, ¿no? O sea, yo creo que debería ser un poco voluntario, ¿no? Esto de irse cuando tú sientas que debes irte, que no, que no por decreto, ley, ya tú ya no puedes enseñarle nada más que a tus nietos, ¿no? Pues a lo Claro. mejor tienes mucho más que enseñar todavía en tu profesión, en tu entorno, en tu Mm. círculo. Depende mucho de las profesiones también, porque hay profesiones que físicamente son muy Vale. exigentes. Claro, por supuesto, sí, sí, por eso te digo pero aquellas que tienen que ver con el magisterio, con un poco, pues, eso, poder transmitir lo que aún demás, pues, sobre todo que no sea por ley, ¿no? Que no sea así por decreto, pero bueno, no vamos a hablar tú y yo a ese No, nivel, no. pero Pero bueno, aquí en nuestro ayuntamiento, estoy hablando de memoria, pero creo que había una señora que iba, que daba talleres, que organizaba el ayuntamiento y enseñaba, pues eso, lo que ella sabía hacer, calcetar, ganchillar, coser. Y, jo, es súper bonito poder estar en una habitación, una mujer de 80 años, una de 60, una de 40, un niño, sí, un sí, adolescente, y que todo el sí, mundo vaya allí con sus, ¿sabes? Eso para mí es súper bonito, que es lo que se hacía antes en las aldeas cuando caía la noche. sí, sí, os fiadeiros para hacer un pouco de todo, ¿no? Yo Sí, recuerdo sí, estar sí, con mi aquí decíamos, abuela, no sé cómo se dice la palabra en castellano, desgranando el maíz, creo que se sí, dice desgraciadamente, desgranando, ¿no? sí, Entonces nos sí, sentábamos allí todos con un cubo en el medio, entonces ella nos iba dando las mazorcas de maíz y lo íbamos quitando el grano de la mazorca. Y dices tú, jolín, pues aprendes, hablas, convives, ¿no?
Sí, y mientras te enterabas de un montón de cuentos, a veces de miedo, que daban como mucha cosa, ¿no? Y sí, sí, Y es luego mi verdad. abuela tenía molino en casa, entonces molía ese grano y a veces te hacía pues unas tortitas o alguna cosa para la cena que decías tú, madre mía, lo coges en el campo, lo desgranas, lo Mm. mueles, es que ves el proceso completo. Eso es un tema de ciencias sociales de Sí, quinto de eso ahora, primaria. mira, me acuerdo una vez yo creo que fue en Galicia para el Mundo o en Galeguidad, en uno de los programas de migración que hice, que venía una abuela yo creo que era de Nueva Jersey, de donde venía ella, ¿no? Pues típica señora que se había hecho su vida allí, se había casado allí, y entonces de repente venía pues a ver a la familia que le quedaba aquí, que eran pues algún hermano o demás. Y una de las cosas que quiso que hiciéramos con ella era que la lleváramos a su pueblo y que le dejáramos mugir la vaca. Y decía que es que quería el vídeo para enseñárselo a sus nietos, porque sus nietos pensaban que la leche nacía en las estanterías del supermercado, ¿no? Entonces, claro, eso sí, lo estamos viendo también. Sí. Bueno, nos estamos poniendo muy abuelas ahora, ya Sí, también. sí, hay que cortar esto. Ya cortamos aquí, edición, corto. No, no, por Dios. Mm. Bueno, pues yo estaría aquí hablando horas contigo, pero vamos a ir ya a la parte final del programa. ¿Con quién te tomarías un café? Pues ahora contigo lo estoy tomando de lo más a gustito, ¿no? Pues ¿Y tengo que con quién me lo decir que tomaría? todas mis últimas protagonistas, ninguna tomaba Lo café. dan. Y digo yo, me estáis ¿No? arruinando el nombre del programa, pero claro, ¿qué ejemplo voy a dar yo que tampoco tomo café? No, pero te tomo. Pues, caramba, pues así Soy poco mitómana yo, ¿no? Soy bastante poco mitómana. Pero mira, acabo de leer un libro de Susana Fortes y pues me tomaría un café con ella para comentar ese libro que está ambientado en las Rías Baixas y demás. Pero así, te puedo decir esto como te puedo decir cualquier otra cosa y sobre todo que me estoy tomando el café muy a gusto contigo. Muchas gracias, Naz. ¿Y cómo se titula el libro? Pues, y es que leo tanto al mismo tiempo que ahora se me fue. Es el último de ella y yo creo que se titula eh, algo de... Ay, no me acuerdo ahora, sé, o lo miro Es igual, o... ya lo busco Sí, yo. ¿Y lees en sí. Kindle o en papel? No, leo en papel, Porque leo en yo papel. leo, a mí me gusta más leer en papel, pero el Kindle me es muy cómodo para viajar o cuando voy el fin de Sí, semana claro, claro fuera que sí, sí, es o en verdad. la No, playa que es porque no me pesa, ¿sabes? Le estoy viendo ventajas. ¿Qué a pasa? nivel económico también tiene sus También. ventajas, sí, es verdad. ¿Qué Pero pasa? Que bueno, yo leo en tú papel. con tu librito en papel lo veías en la mesilla, lo llevabas en el bolso, ¿sabes? Te acordabas Lo que del me título, pasa lo es que veías continuamente. Y yo tengo Mm, unas lagunas mentales ahora que a veces digo, estoy leyendo un libro y no sé ni sí. decirte el título. Sí, sí, sí. Bueno, eso me pasa siempre, porque lo acabé ayer o anteayer y de repente estoy leyendo. Yo habitualmente leo, siempre tengo, por ejemplo, un libro de poesía en la mesilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tenía la otra de Ana Lamela, de una poeta asturiana que me gusta mucho, ¿no? Ese me acuerdo, ¿ves? Porque el libro de poesía permanece durante un tiempo, ¿no? Como me gusta un poeta, ese está durante un tiempo y voy para adelante, para atrás, lo releo, no sé qué. Pero luego siempre tengo pues un par de novelas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahora acabé el de Susana Fortes, que no recuerdo, y pues estoy acabando también el de Las malas mujeres de Marilar Alexandre, que es una delicia maravillosa. Otra persona con la que me tomo un café, pues de lo más agradable cuando puedo y genial. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Pues con mi hijo ayer, que comimos juntos, Bueno, mejor y yo compañero de café. y ahora me estoy tomando un café contigo, un descafeinado. Pero yo no tomo café habitualmente, es la verdad. O sea, por la mañana no tomo café, pero sí que me encanta el café y el sabor al café. Entonces, cuando hay una ocasión un poquito especial, pues eso, ahora que estoy aquí contigo, ayer que vino a comer mi hijo conmigo y tal, entonces ahí me tomo un café. A mí me encanta que huela a la casa a café. Y también, Porque, por ejemplo, el fin de semana que desayuno con mi marido, él toma café, entonces huele a café. O cuando estamos en casa con mis padres o con mi madre o así, que hay ese olorcito y desayunamos todos juntos, ¿sabes? Eso ujú, sí que me mola un montón. El café yo no lo tomo, pero sí que ujú, ese olor me trae bonitos recuerdos, la verdad. Pues estamos llegando hacia el final. ¿Has estado a gusto? muy a gustito.
¿Sí? En este día tan lluviosísimo que tenemos ahí fuera, ¿verdad? Con la luz encendida desde temprano. La verdad es que O hoy está sea, un día típico gallego, gallego. me alegro, sí. Pero muy a Oscuro, gustito. lluvioso. Ujú. Sí, Y te agradezco mucho pues este ratito de conversación bueno, pues la promoción del libro nuevo, que como te decía, pues en este momento está un poquito ahí en la incubadora, mi promoción. Entonces te lo agradezco un mundo y de lo más a gusto, como estoy, pues como cuando caminamos por ahí, que no se nos pasa el tiempo para nada y que, sí. en fin, que nos duelen antes las piernas que las ganas de seguir, ¿no? Y que a veces yo ya no sé ni dónde estoy, porque voy detrás de vosotras y digo, madre mía, me dejan aquí sola y no sé volver. Sí. Bueno, eso está muy bien también, eso de ir descubriendo así, sí, Yo me oriento sin tener fatal y las vosotras prisas. conocéis cada pista, cada esquina, cada recoveco y digo yo, madre mía, que no se alejen mucho porque yo de aquí no salgo, ¿eh? No te dejamos solita. No, ya sé que no. Bueno, Naza, pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más o ya nos despedimos. Pues nada, que un placer enorme, Seu, que me encanta el podcast este que tienes, así, de cafés, y que nada, bueno, que vamos a saludar también a toda la parroquia que anda por Argentina y por Uruguay, que son dos países que yo conozco y quiero y tengo mucha gente querida por allá, y que un beso muy grande, Seu, muy, muy grande, muy grande. Que el año sea bueno, que nos traiga cosas buenas a todos y a todas. Esperemos que sí. Que pasemos unas felices fiestas y que el año que viene sea por fin el año de la esperanza, de la recuperación y de dejar atrás tantas desgracias y tantos malos momentos. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto!